Amén. Y bueno, yo quiero enfocarme en José, Erika y Alma, especialmente José y Erika, para que miren al pastor Sergio. El pastor Sergio nació un año antes de que yo naciera, ¿verdad? En el 73 él nació y yo nací en el 74. Pero ¿por qué me enfoco en esto? Porque yo quiero que se den cuenta como que a él lo tratan mejor que a mí allá en Napas. Se mira muy bien porque yo me miro demasiado grande o no sé qué, siendo más joven que él. Para que les des el informe allá, José, de que acá tratan bien al pastor. Dios les bendiga, mis hermanos. A todos. Lionel, bienvenido, mi hermano. Bueno, después de los tacos y todo eso, vamos a abrir la palabra de Dios. Amén. Yo sé que vamos a abrirla en Juan, Evangelio de Juan, capítulo 3, 36. Yo sé que ustedes han estado estudiando el Sermón del Monte por más de un año, ¿verdad? Yo he estado viendo el gran mensaje que el pastor Sergio está dando, y es un buen mensaje, hermanos, un buen sermón. Y yo quiero avisarles que el día de hoy voy a tocar ciertos versículos del Sermón del Monte, especialmente en el capítulo 3, en el capítulo 7 de Mateo. Pero ahorita quiero que abra su Biblia en Juan. Voy a tocar un texto para introducción, Juan 3, 36. Vamos a ponernos de pie, ¿qué le parece? Para orar y después podemos sentarnos. Amén. ¿Lo tiene? 3:36. Dice así, voy a leer del 35. El Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero contraste. El que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre de él. Amén. Señor, le damos gracias en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús. Sabemos que es su palabra la que entra a nuestro corazón y nos va dirigiendo, Señor. Sabemos que a través de su palabra, Señor, usted va edificando su iglesia, Señor. Y por eso es que le pedimos, Señor, y le pido en esta hora que su presencia sea el que esté ministrando a su iglesia, Señor. Porque toda la gloria y la honra es para usted, Señor. Simplemente uno es el vaso de barro en sus manos, Señor, pero usted es el Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que merece toda la gloria y la honra, Señor. Y le pedimos en esta hora que nos ayude, Señor, a entender su palabra, que abra nuestra mente y nuestro corazón, Señor. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo se lo pedimos, para su gloria y para su honra, por amor a su nombre, Señor. Amén y amén. ¿Puede tomar su asiento, hermano, ahora sí? El tema que pudiera yo ponerle al mensaje de hoy, hermanos, sería ortodoxia sin amor. Ortodoxia sin amor, hermanos. Yo quiero que me ponga atención un poquito, hermanos. Cuando yo digo que amo al pastor que ustedes tienen, yo estoy diciendo que yo amo a esta iglesia de una manera especial. A muchos de ustedes los conozco desde muchos años, pero a muchos no. Pero yo estoy contento. Yo les decía y les hacía sentir a mis hermanos que cuando entraba por esas puertas me sentía como cuando llega uno a casa, que quiere uno, que se engenta allá afuera y llegas a la casa y dices, ay, por fin estoy en casa. Yo así me siento cuando entro por esas puertas. Pero yo quiero compartir una palabra que Dios me dio, hermanos. Y yo quiero que por un momento abra su corazón y su mente y déjenme decirle, hermanos, que no existe cristianismo sin amor, hermanos. Si nosotros creemos que estamos viniendo a una iglesia cristiana y podemos
podemos anunciar allá afuera que somos cristianos, hermanos. Déjeme decirle que no existe un cristianismo sin amor. Si usted está segura de que ama a Dios y ama a su prójimo, hermano, usted puede anunciar allá afuera y donde quiera, porque va a dar un testimonio de tal manera, hermano, y puede decir que usted ama a Dios y puede decir que usted es cristiano. Pero también, hermano, no puede existir un cristianismo sin obediencia a Dios. No podemos decir que somos cristianos y no obedecer a Dios, hermanos. Nosotros, hermanos, podemos haber oído o haber dicho aquella frase muy famosa donde, a ver si no me interrumpe el wifi allí, no sé qué pasó. Aquella frase donde el Día de las Madres, por ejemplo, la semana pasada le dice un hijo a su mamá: mamá, te amo mucho, te quiero mucho y gracias por esto y gracias por aquello y yo te amo mucho. Pero muchas veces en nuestra mente, hermanos, como padres o como madres o como hijos, hermanos, la mamá en este caso pudiera decir: me gustaría que lo demostraras, hijo. Porque no basta en decirle a mamá o a papá que lo amamos mucho y seguir haciendo nuestra voluntad, hermanos. No puede ser posible eso. También nosotros podemos confesar que somos cristianos, hermanos. Podemos decirlo con nuestros labios, pero muchas veces, hermanos, nuestro estilo de vida o nuestra manera de obedecer a Dios no lo demuestra. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero nosotros presumimos de que amamos a Dios. Nosotros declaramos que amamos a Dios y somos cristianos. Pero, hermanos, el cristiano que ama, hermanos, obedece a Dios. No podemos nosotros decir que somos cristianos, hermanos, porque el cristianismo es sinónimo de amor. Sinónimo de amor, o sea, es el amor el que estamos predicando. No estamos predicando el cristianismo en sí solo, la palabra. Estamos demostrándolo a través de nuestro amor. Y tenemos que tener cuidado en eso, hermanos, porque aún en el cristianismo, iglesia, se ha infiltrado cosas que no se miran allá afuera. Es grave la situación que se está viviendo. Cuando yo estuve en la cárcel de alta seguridad, no se crea, me estuvieron allí supervisando unos meses. Pero me sucedió algo. En sí estuve con el pastor Miguel, aquí en la cárcel esa, donde te dejan salir solo en veces. Sucedió algo que yo noté ahí en la cárcel. Cuando yo caí a esa cárcel, las primeras 2 semanas me la pasé deprimido. Al tiempo, se me quitó la depresión y empecé a convivir con algunos compañeros de allí. Y todo estaba bien, me la pasaba riendo y todo eso, pero noté algo que me llamó la atención mucho. En una ocasión sale un compañero de la siguiente raca, de allí de la cama que sigue. En la mañana le dieron la salida a esta persona y en la noche él vuelve para atrás, riéndose. Y le empiezan a preguntar: hey, ¿qué pasó? ¿Por qué estás aquí si ya había salido? Dice él, es que cuando salí de la cárcel me robé un carro aquí afuera. Dice que lo agarraron acá en San José. Y lo decía riendo esta persona y lo volvieron a llevar. Inmediatamente llegó allí y yo dije... Y yo noté algo, hermanos. Yo noté algo que me llamó la atención. Yo me di cuenta que si yo seguía viviendo de la misma manera, podía terminar como él. Yo me di cuenta que si yo no hacía algo diferente en mi vida, mi futuro iba a ser desagradable, hermanos. Tanto el futuro mío como el de mis hijos. Me di cuenta, hermanos, que verdaderamente no puedo yo acomodarme a vivir una vida tranquila a mi manera, entre comillas, porque las consecuencias pueden ser muy graves, demasiado graves.
Podemos estar viviendo un cristianismo muy bonito, hermanos. Venimos a la iglesia, podemos hacer lo que queremos, podemos dizque obedecer a Dios, hermanos, como queremos, hermanos, pero pueden ser consecuencias graves si no ponemos atención, hermanos. Hay una persona que dice que nuestra manera de ser no se demuestra en la iglesia, se demuestra en casa con nuestra esposa y nuestros hijos, porque aquí podemos vernos muy bonitos, hermanos. Pero déjeme decirle, hermano, que nosotros como cristianos tenemos que obedecer a Dios, hermanos. Para esto yo quiero que me acompañe a Mateo capítulo 7, versículo 22. Mateo capítulo 7, versículo 22. ¿Lo tiene? Muchos. El pastor Sergio ha estado predicando por un año el Sermón del Monte. Yo lo sé, y no, ¿se lo copié? No se lo copié, el pastor. Claro, agarré unos tips ahí. Pero déjenme decirle una cosa, hermano. Yo he estado predicando, duré mucho tiempo también, no mucho tiempo como él, pero predicando exactamente de estos 3 versículos varias semanas en la iglesia. ¿Por qué hice eso? Porque muchas veces a nosotros se nos predica de algo, hermanos, y parece que no lo entendemos. Seguimos viviendo de una manera donde no entendemos, no recibimos esa palabra. Y pareciera que ocupamos de que alguien nos diga y nos vuelva a decir y nos vuelva a decir para poder absorber poquito de esa palabra, hermanos. Dice en Mateo 7:22, muchos me dirán en aquel día, o sea, muchos en el día del Señor, hermanos, muchos somos los que estamos oyendo en esta hora la palabra de Dios, hermanos, pero muchos me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre no echamos fuera demonios. Y en tu nombre no hicimos muchos milagros, hermanos. La palabra de Dios está diciendo que literalmente muchos son los que van a llegar delante de Dios y decirle, Señor, pero nosotros hicimos esto. Y cuando estamos oyendo la palabra, muchos, hermanos, yo quisiera que usted se pusiera a pensar poquito cuánto es muchos. Si aquí habemos 100 personas, ¿cuántos son muchos de estas 100 personas? ¿Muchos son el 50%? ¿O muchos son el 20%? ¿O muchos son el 30%? Ahorita nosotros todos estamos escuchando la palabra de Dios. Muchos estamos escuchando la palabra de Dios, hermanos. Pero en Mateo 7, 13 y 14, yo quiero que se vaya allí a unos versículos anteriores. Dice, entran por la puerta estrecha. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos, fíjese bien la palabra, yo sé que lo ha estado oyendo en las últimas semanas, muchos son los que entran por ella, o sea, muchos, hermanos, se está hablando que es más del 50%. ¿Por qué? Porque el versículo 14 nos enseña que verdaderamente es más del 50%, porque dice, pero estrecha, dice el 14, estrecha es la puerta angosta, la senda que lleva la vida, y pocos. Allí dice, pocos son los que la hallan. Hermanos, estamos hablando de que nuestro Señor Jesucristo está diciendo que de la iglesia más del 50% vamos a llegar, podemos llegar a la presencia de Dios y decirle, Señor, pero es que en tu nombre hicimos esto. Y es que en tu nombre hicimos aquello. La mayoría del 50%, puede ser el 70, el 80%, el 90% de la iglesia, hermanos, porque la palabra dice que muchos y no pocos. Muchos son los que vamos o pueden llegar o podemos llegar a la presencia de Dios diciéndole que nosotros hicimos aquello. Nosotros estuvimos en San José, estuvimos en Napa haciendo tu voluntad, reprendiendo demonios, sanando enfermos, profetizando. Muchos, hermanos, somos muchos.
Y podemos nosotros entender eso y podemos nosotros pensar que nosotros, toda la iglesia, somos de los pocos que encontraron la puerta estrecha. Pero hoy a través de las evidencias sociales, hermanos, se está mirando que en la iglesia cristiana, yo no sé si han oído de la iglesia cristiana moderna. Me dice mi hijo Steve, dice, ¿tú qué opinas de la iglesia moderna cristiana? Hermanos, están haciendo cosas que no deben de hacer para atraer al joven, para atraer a aquel que no ha llegado a la iglesia, y le están vendiendo un evangelio, dice el pastor Sergio, maquillado la palabra de Dios con maquillaje del evangelio de Jesucristo, por tal de que la iglesia se llene. Pero en Corintios, 2 Corintios capítulo 13, 5 dice, pónganse a prueba. Pablo le está diciendo a los corintios, pónganse a prueba para ver cómo está su vida, dice allí, para ver si están en la fe, le dice Pablo a los corintios, hermanos. Pablo nos está diciendo, hermanos, que nos pongamos a prueba, porque nosotros no podemos acariciar la idea de que todo está bien en casa, que todo está bien allá en la sociedad, que todo está bien en el trabajo, hermanos. Nosotros tenemos que ponernos a prueba. En el Salmo 139, David le dice a Dios, pruébame, pruébame. Es peligroso, hermanos, que nuestra sociedad vaya a pagar caras consecuencias. ¿Qué estamos dejándole a nuestros hijos, hermanos? ¿Cuál es el futuro de nuestros hijos, hermanos? Aún antes de que el futuro de nuestros hijos, hermanos, déjame decirte algo. Estaba hablando con mi hijo Steve. Mi hijo Steve yo creo que es la oveja un poquito más difícil que Dios me ha mandado, y le doy gracias a Dios. Y me hizo una pregunta y me hizo una pregunta llorando, y me la hizo anoche. ¿Qué creen que me dijo? Dice, ¿cuál crees tú que es la razón por cual la juventud no se acerca a Cristo? Y yo dije, ahorita lo hago entender. Llorando me lo dijo. Le dije, mi hijo, es que la tecnología, y más que reírse, como que le empezó a doler. La tecnología, la rebeldía, todo este mundo que te ofrece otras cosas fuera de Dios. Y él me dijo, no. Dijo, el testimonio del que se dice ser cristiano, empezando con nuestros padres. Llorando me lo dijo anoche. Por eso nuestros jóvenes no se quieren acercar a Dios, porque nosotros somos los que estamos dando testimonio. Dice, en mi caso, si haya dicho que yo soy mal testimonio para él, yo se los dijera. Pero en el caso mío, dice él, mis líderes cristianos, que dicen son líderes, son los que me han hecho sentir más mal. Nadie lo sabe. Ni papá ni mamá de nuestros compañeros cristianos lo saben. Pero esa es la razón por cual no queremos acercarnos a Cristo. Porque vemos testimonios de que allá arriba dicen una cosa, pero acá abajo son otra cosa. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, hermanos. Nosotros no podemos seguir viviendo un cristianismo donde pensemos que todo está bien, por favor. Hemos creído que estamos bien, hemos creído que Él es nuestro Señor, hemos creído que esta palabra no es para nosotros. Ese es el problema, hermanos. El problema es que creemos que nosotros estamos bien, mejor que otros cristianos. Y ese es el problema. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. ¿Cómo podemos nosotros entender que estamos mal? Dígamelo usted a mí. ¿Cómo podemos entender que estamos mal siendo pastores o siendo cristianos? No importa qué posición tengas en la iglesia.
¿Cómo podemos abrir nuestros ojos, nuestro corazón, nuestra mente y de llegar delante de Dios y decirle y reconocer, muéstrame, pruébame, como dice Pablo a los Corintios, pruébame, prueba mi corazón, a ver cómo estoy delante de ti? Examínese a sí mismo, dice Pablo a los Corintios. Y luego dice, avienta una pregunta y dice, ¿o no se reconocen a ustedes mismos de que Jesucristo está en ustedes? A menos, dice Pablo a los Corintios, de que en verdad no pasen la prueba. Nosotros necesitamos examinarnos, familia de Cristo, necesitamos ver, necesitamos decirle al Señor, escudriña mi corazón, a ver qué estoy enseñando, a ver qué testimonio estoy dando allá afuera. Podemos pagar caras consecuencias, hermanos. Cuando yo estaba en la cárcel y vi que este hombre llegó para atrás, yo dije, si yo me quedo de la igual manera en esta comodidad, yo voy a pagar caras consecuencias y voy a perder mi familia. Ese hombre perdió todo, pero se acostumbró a estar en una vida sin hacer nada, sin hacer cambios en su vida, por miedo a enfrentarse, a hacer cosas diferentes en su vida, por miedo a sufrir, por miedo a enfrentarse a un pasado donde la había regado. Si nosotros seguimos acariciando la idea, hermanos, no todos, pero muchos, dice la palabra de Dios, podemos llevarnos una sorpresa. Porque yo he cometido 1000 errores, hermanos, pensando que porque soy cristiano no los puedo tener. Déjeme decirle, por ser cristiano o por obtener conocimiento se nos va a demandar más. Se nos va a demandar más, hermanos. Y nosotros no hemos entendido, nosotros nos anivelamos, nos calificamos viendo a la gente de allá afuera. Pablo dijo, sean imitadores de mí como yo de Cristo. No te compares con el de allá afuera, porque tal vez te vas a justificar, tal vez vas a acariciar la idea de que estás mejor que el de allá afuera. Compárate con Cristo, hermano. Compárate con Cristo. Porque si no, de otra manera, podemos pagar caras consecuencias, familia. Podemos pagar caras consecuencias. Segunda de Timoteo 3:1. Pero debes saber esto, le dice Pablo a Timoteo, otra vez Pablo, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Los tiempos difíciles, hermano, déjame decirte, no se van a mirar agresivamente. Los tiempos difíciles pueden mirarse pasivamente. Pueden mirarse hermosos y peligro. Esa es una señal de peligro cuando todo está bien en tu vida. Son tiempos difíciles, dice Pablo a Timoteo, porque los hombres, dice Pablo, porque los hombres serán amadores de sí mismos, ávaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, dice la palabra de Dios, hermanos, desobedientes a los padres, dice allí, ingratos, irreverentes, dice Pablo a Timoteo, hermanos, sin amor, dice Pablo, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, hermanos, teniendo apariencia de que aman lo bueno, pero no son amadores de lo bueno, hermanos, aborrecedores de lo malo, dice allí, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. Amar a Dios, hermano, no tiene que ver con que tú vivas una vida bien, como tú quieras, una vida verdaderamente, económicamente bien. O sea, no puede ser, no digo que es malo vivir económicamente, pero nuestra vida tiene que reflejar que amamos a Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque, hermanos, todos queremos a Dios. Y todos podemos pasar 1 o 2 horas orando, pidiéndole a Dios. Pero no todos amamos a Dios. No todos amamos a Dios. Y no podemos confundir pasando 2 horas pidiéndole a Dios con 2 horas en la presencia de Dios. Pero 2 horas pidiéndole a Dios
nos autoengaña y creemos que ya pasamos 2 horas orando. ¿Sí? ¿Cuál es la oración que tú pides? Santiago 4 dice que nosotros pedimos y pedimos mal, que estamos recargados a nuestro yo. Por eso son guerras, dice Santiago 4. No podemos acariciar la idea, hermanos, de que si diezmamos estamos bien, si venimos a la iglesia estamos bien, si venimos los lunes a trabajar estamos bien. No, no podemos conformarnos en este mundo con eso. Hay iglesias, hermanos, haciendo no sé qué cosas y creen que están bien. Y creen que están bien. No podemos vivir, hermanos, un cristianismo acoplado al mundo de hoy. No podemos, no es cristianismo. No sería una iglesia con amor. Y no tanto por nosotros, por nuestro futuro, por nuestra salvación, sí, pero por el sacrificio que hizo Jesús. Todos estamos convencidos de quién es Cristo, hermanos. La pregunta es, ¿todos estamos convertidos? Porque yo sé que todos estamos convencidos quién es Cristo y nos encanta ser cristianos. Nos encanta decir que somos cristianos. Nos encanta muchas veces, no lo digo que usted no lo es. Lo que quiero es que mire que tiene que examinarse uno, hermanos. Mi hijo, después de una larga charla anoche, me decía, papá, es que los líderes cristianos son líderes delante de otros líderes, pero cuando no los miran no son líderes cristianos. Los hijos con muchos padres no quieren llegar a la iglesia por la actitud del papá y mamá. Quisieran llegar, hermanos, pero no pueden. Nosotros les impedimos a nuestros hijos que lleguen a amar a Cristo cuando nosotros no lo amamos. No podemos decirle ama a Cristo, que es la mejor solución, cuando nosotros demostramos que no amamos a Cristo, hermanos. ¿Cómo vamos a hacerle? ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? 5, dice Pablo en 2 de Timoteo 3:5, teniendo apariencia de piedad, dice Pablo, hermanos, pero habiendo negado su poder, dice, a tales, dice Pablo a Timoteo, a tales evitan. Estamos en esos tiempos malos, hermanos. No hay ninguna duda. Yo sé que todo predicador predica que está el tiempo cerca y que todo. Sí, yo estoy de acuerdo que el tiempo se está acabando, hermano. Y que cada día que pasa estamos más cerquitas, hermanos, de irnos con el Señor. Cada minuto que pasa en su vida, hermano querido, estamos más cerca de darle cuentas al Señor. No nomás de nosotros, de lo que hicimos, de los vecinos, de nuestros hijos, de nuestros padres, nuestros nietos y todos aquellos compañeros del trabajo. Estamos a punto de darle cuentas a Dios. ¿Por qué? Porque decimos que somos cristianos. Porque decimos que somos cristianos. En 2 de Timoteo 3:13, más adelantito ahí dice, pero los hombres malos e impostores, hombres malos, hermanos, e impostores, irán de mal en peor, dice Pablo a Timoteo. En vez de ir mejorando, van empeorando, hermanos. Pero mira lo que dice al final de ese versículo 13, dice, engañando y siendo engañados ellos. Y muchas veces, hermanos, tenemos en la iglesia gente que ha sido engañada, hermanos. Pero déjame decirte una cosa, el problema de estas personas, el problema de estos hermanos es que no quieren. Nosotros, para poder aprender algo, tenemos que desaprender algo que traemos aprendido. No podemos aceptar algo cuando creemos algo a nuestra manera. Necesitamos de desenseñarnos de lo que nos enseñaron en un pasado y enseñarnos de lo que Dios quiere que nos enseñemos. Eso es lo que está pasando. Mateo, seguimos en el verso de Mateo 7:23.
Entonces, el 23 dice, entonces les declararé, hablando nuestro Señor Jesucristo, jamás los conocí. Jamás los conocí. El pastor Sergio compartía que no se trata de que tú conozcas a Dios, se trata de que Dios te conozca a ti. Yo creo que eso lo tenemos muy claro. Jamás os conocí, apártense de mí los que practican la iniquidad. O sea, los que practican la injusticia, hermanos. No se trata de que tú conozcas a Dios, se trata de que Dios te conozca a ti, pero también se trata, hermano querido, de que tú tengas una relación con Dios. Podemos venir a servir en la casa de Dios, podemos trabajar para Dios, sin nada que ver con Dios. Sin nada que ver con Dios. Tiene que haber una relación entre nosotros, como iglesia, como hijos de Dios, con nuestro Dios, con nuestro Padre. ¿Cómo nos va a conocer Dios? Creemos que lo conocemos, hermanos, pero se trata de que Él nos conozca a nosotros y se trata de tener una relación con Dios. A Dios no le interesa más que tú vengas a servir a la iglesia, a tener una relación contigo. No le interesa más. A Dios le interesa tu alma. Y al pastor Sergio le interesa tu alma, no tu diezmo, tu alma. Hay una diferencia, hermanos. Hay una gran diferencia entre amar a Dios y querer a Dios. Un niño puede decirle a mamá, papá, a un hermano, o hasta un pastor o a Dios. Un ser humano puede decirle a Dios, ok, te amo, Señor. Pero si no obedeces, la pregunta sería, ¿de veras amas a Dios? ¿De veras amamos a Dios? Mateo 7:21 dice, me voy a regresar 2 versículos para poder entender, hermanos. No todo el que me dice Señor, Señor, ahí está, hermanos. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, hermanos. No todo el que hace las cosas de Dios, no todo el que viene a la iglesia, no digo que es malo, usted sabe lo que yo le estoy tratando de decir. No todo el que dice que es cristiano, no todo el que dice que es su pastor Sergio, no todo el que da diezmos, no todo el que viene a los lunes a trabajar, no todo el que viene los domingos, no todo aquel que dice que es hijo de Dios, hermanos. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. ¿Por qué, Señor? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo el que dice ser cristiano, hermano. No todo el que dice ser cristiano es cristiano. El cristiano, el verdadero cristiano, hermanos, hay amor. En la iglesia cristiana hay amor. No podemos decir que somos cristianos si no hay amor. No podemos decir, hermanos, que nosotros amamos a Dios si no obedecemos a Dios. Y si no obedecemos a Dios, si no hay amor, hermanos, quiere decir que no estamos convertidos. Sí, estamos convencidos, pero el convencimiento tiene que ver con cambios de mentalidad, hermanos. Pero cuando estás convertido, tiene que ver con cambios de estilo de vida, hermanos. Tú eres diferente, tú vives diferente, tú hablas diferente, tú eres otra persona diferente. Eso es lo que tiene que ver. Cambio de mentalidad no es convertimiento, es convencimiento. Mateo 7:20, hermanos, dice que por nuestros frutos nos conocerán. 7:20. Así que por sus frutos los conocerán. Tenemos que saber, hermanos, nosotros necesitamos
Iglesia bíblica, gracia sobre gracia, déjame decirte algo. Necesitamos conocernos a nosotros mismos para saber cómo vamos a trabajar dentro de nosotros, cómo tenemos que empezar a obedecer a Dios, cómo podemos nosotros amar a Dios. Necesito saber cómo es Oscar. Necesito saber quién es Oscar. Necesito conocer la naturaleza que vive en Oscar. La ley que me obliga a no hacer lo bueno. Porque yo quiero hacer lo bueno. En Mateo 26:41 dice Jesús: velen y oren, hermanos. ¿Para qué? Para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo nos dice que nosotros queremos hacer lo correcto delante de Dios. Nosotros queremos amar a Dios. Nosotros queremos hacer lo bueno, hermanos. Pero dice nuestro Señor Jesucristo que dentro de nosotros hay una ley que no puede hacer lo bueno. Nuestra carne, nuestra debilidad, nuestro pecado en nosotros nos obliga a hacer lo malo, a no velar y orar. Tenemos que saber esa naturaleza. Pablo en el libro de Romanos dice: porque yo sé que en mí, Pablo, hermanos, está hablando cosas muy importantes. Dice Pablo: yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Porque el querer está presente en mí. Yo quiero hacer lo bueno. Yo quiero ser un buen cristiano. Yo quiero amar a Dios. Yo quiero amar a mi prójimo, amar a mis hijos, hacer lo bueno. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no está en mí. No está en mí. Y Pablo, hermanos, Pablo en el capítulo 7 del libro de Romanos termina diciendo: gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo. No que Él lo va a hacer por nosotros, sino que nos indica Pablo que Jesús, hermanos queridos, es el camino, la verdad y la vida. Jesús es el camino, la verdad y la vida, hermanos. Y una relación con Jesús, una relación con Cristo Jesús, hermanos, aquel que pagó el precio en la cruz por nuestras vidas, hermanos, es el que nos va a ayudar verdaderamente a tener una vida con amor, una ortodoxia con amor. De otra manera no. De otra manera no vamos a llegar. De otra manera, hermanos, no estamos haciendo el trabajo que debemos hacer. Somos la luz del mundo, la sal del mundo. Pero si no hacemos lo correcto, hermanos, no cabe duda que el mundo va de picada. Póngale al nombre que quiera. La pandemia no fue nada. ¿Sabe qué fue lo grave de la pandemia? Que puso a todo el mundo, le puso máscaras, que en un minuto podemos estar confiados y el día de mañana puede haber algo mundial. No es la pandemia, sino el acto que pasó, sino lo que puso esa pandemia, entre comillas, al mundo. Ahorita estamos bien, hermanos, el día de mañana no. Voy a concluir con 2 versículos, hermanos. Romanos 6:22. Dice: pero ahora, habiendo sido libertados del pecado, dice Pablo a Romanos, hermanos, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por fruto, dice Pablo, tienen por fruto la santificación. El fruto del cristiano, hermanos, es una vida santa. Y dice Pablo, termina diciendo ese versículo: y como resultado de la santificación, la vida eterna. La vida eterna, hermanos. Proverbios 3:5. Con este término, hermanos. Dice: confiar en el Señor con todo tu corazón.
Confiar en el Señor con todo tu corazón. ¿Qué es confiar en Dios con todo nuestro corazón, hermanos? Confiar en Dios con todo nuestro corazón no es dejar de hacer lo malo como lo creemos muchos. Oh, antes hacía lo malo, ahora ya no hago lo malo. Confiar en Dios, hermanos, es dejar de hacer lo malo y hacer lo que Dios quiere que hagas. Hacer lo que Dios quiere que hagas. Amar a la iglesia, congregarte en la iglesia, obedecer a los líderes obedecer al pastor, el pastor obedecer a Cristo. Y termina el versículo, el Proverbios 3:5 dice: no te apoyes en tu propio entendimiento. No confíes en tu propia sabiduría, hermanos. Porque por un poco de confianza y de estar bien en este mundo, las consecuencias pueden pagarse caras en un futuro. No podemos confiar en nuestra propia sabiduría, hermanos. No lo haga. No lo haga por muy listo que usted sea. No es recomendable. Confíe en el Señor con todo su corazón y empecemos a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Hay una juventud que está poniendo los ojos en una esperanza, y la única esperanza es la iglesia de Jesucristo. Pero cuando la iglesia de Jesucristo falla, hermanos, ¿dónde va a poner la esperanza nuestras generaciones? ¿Qué va a pasar, hermanos? No podemos confiarnos en nuestra propia sabiduría, iglesia. No puedes confiar. Estás oyendo un mensaje donde tú no tienes que salir aquí confiado. Llévate la palabra de muchos. Llegaremos delante de Dios y le diremos: Señor, en tu nombre nunca los conocí. Podemos estar predicando la palabra y llegar allá delante de Dios y nunca nos conoció. Podemos estar tocando instrumentos, pero nunca Dios nos ha conocido. Podemos estar sirviendo, hermanos. Podemos dar nuestro dinero a los más pobres. Podemos hablar en lenguas. Podemos profetizar y podemos hacer todo eso, pero nunca nos conoció Dios. Hacer la voluntad de Dios es lo más importante. No creer que hacemos la voluntad de Dios, sino hacer la voluntad de Dios. Amén, hermanos. Dios me los bendiga. Pastor Sergio, Dios los bendiga. Los sigo amando, hermanos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pastor Sergio. Gracias, Oscar. Hermanos, pongámonos de pie. Le damos gracias a Dios por su palabra, hermanos. Porque Dios se glorifica y Dios habla a través de su palabra. Padre, te damos gracias, Señor, por este precioso tiempo, Señor, donde tú, Señor, sigues hablando, Padre. Aunque nosotros tocamos algunos textos que el pastor tocó, nosotros vemos que no lo dijimos todo, Padre. Tú el día de hoy sigues hablando, Señor, a través de esos mismos versículos, Padre. Y te ruego, Señor amado, que tú sigas obrando, Señor, en nuestros corazones, Padre. Ayúdanos, oh Dios, a nunca estar confiados en nosotros mismos, porque creo que, como lo dijo el pastor Oscar, la única confianza que nosotros podemos tener es la que depositamos en nuestro glorioso y precioso Señor Jesucristo, al cual nosotros adoramos y glorificamos y rendimos gloria y honor. Estamos contentos, Señor, sabiendo de que Él nos conoce a nosotros. No que no debamos conocerlo a Él, sino que lo más importante es que Él nos conozca, porque ahí es donde realmente nosotros vemos que se entabla una relación, una comunión a través del Espíritu Santo, en el cual mora dentro de nosotros y por el cual nosotros clamamos: Abba, Padre. A Él sea la gloria, por el cual podemos glorificar al Hijo, glorificar al Padre. Oh Señor, que tu Espíritu Santo more dentro de nosotros y que nos ayude a obedecer su palabra. Oh Padre, bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo, bendice, Señor, aquellas almas que se acercan a ti
hambrientas, sedientas del Dios vivo. Te ruego que tú sacies sus almas de tu presencia, Padre amado, que el sacrificio en la cruz del Calvario obre, Señor, todas esas personas, Señor, que no te conocen, Padre amado, que así como nosotros un día nos acercamos a tu palabra y la escuchamos, oh Dios, y tu Espíritu Santo tomó la Escritura y redarguyó nuestros corazones, y nosotros que preguntamos en nuestras almas, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la palabra nos dijo, arrepiéntete y cree en el Evangelio, bautízate y entrega tu vida al Señor. Así, Señor, te pido, Señor, que tú obres en aquellas almas, Señor, que no te conocen, Señor, que tu arrepentimiento, Señor, que el arrepentimiento, Señor, en ellos sea vivo y sea eficaz para la salvación en Cristo Jesús. Bendícenos, oh Dios, y ayúdanos, Padre. Ayúdanos a perseverar, Padre. Y sigue levantando hombres, Señor amado, que prediquen tu palabra. Sigue levantando hombres fieles a las Escrituras, Padre. Te rogamos por el pastor Oscar, Padre. Bendícelo, Señor, y bendice a su congregación, Padre. Sigue levantando su vida y sigue levantando su ministerio. Que haya hombres y mujeres, Señor, convertidos, Señor, y transformados. Y también lo pido, Señor, para nuestra iglesia. Bendícenos y ayúdanos, Señor, en todo momento. Y ruego, Señor, por todo lo que tú harás en la iglesia, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Los dejo con nuestros hermanos de